Capítulo 20. Dejando escapar una vista casi silenciosa de frustración, Asuna intentó una vez más concentrarse en lo que su maestra estaba explicando al resto de la clase, solo para notar una vez más que su mente simplemente se negaba a concentrarse en el tema. Renunciando a retener cualquier cosa sobre el tema que la profesora estaba explicando, en cambio miró discretamente al asiento a su lado, enfocándose en la fuente de su preocupación, su esposo Kirito. El Torre, generalmente relajado y alegre, ocupaba su asiento en silencio, mirando sin ver realmente la pizarra al frente de la clase. El brillo apagado en sus ojos le decía que su mente estaba a miles de millas de distancia del salón de clases. Había estado así desde que Kiba había dejado el campo de entrenamiento después del duelo contra los dos exorcistas el día anterior, volviéndose más y más introspectivo a medida que pasaban las horas. Podía adivinar bastante bien la razón de sus sombríos pensamientos. El pasado de Kiba que Rías había revelado era ciertamente una sonrisa, retratando el tipo de crueldad injusta y el desprecio general por la vida que hizo que algunos cuestionaran la naturaleza misma de la humanidad. Pero eso no era todo, ella lo sabía, por sus conversaciones privadas en lo profundo de la noche cuando solo ellos dos compartían su cabaña en el 22º piso de Aincrad mientras disfrutaban de la presencia del otro y abrían sus corazones. Ella sabía por qué el pasado de Kiba había afectado a Kirito tan duramente. Porque él mismo sabía personalmente lo que era perder compañeros cercanos en un mundo indiferente, ver cómo los lazos de amistad y compañerismo se borraban por completo en un simple momento debido a una decisión arbitraria del destino. Sabía demasiado bien el precio de ser el último que quedaba en pie mientras los que amabas caían ante ti. Los gatos negros de la luna llena, el único gremio al que Kirito se había unido voluntariamente, cuando su relación con él todavía era la de conocidos casuales en el mejor de los casos. Un gremio de nivel medio que le había dado la bienvenida y le había mostrado amistad y compasión, y él los había amado a su vez por eso. Un gremio que había muerto ante sus ojos a pesar de sus mejores esfuerzos para protegerlos debido a un descuido del destino, y esa pérdida lo había perseguido durante mucho tiempo después. El sonido de la campana que indicaba el final de las clases del día interrumpió sus oscuras reflexiones. La forma triste y silenciosa de Kirito mientras se levantaba de su asiento le hizo pensar en cómo actuar. Oh, bueno, no es como si no supiera sobre su personalidad antes de casarme con él. Pensó con un dejo de cariño, mientras colocaba tranquilamente una mano en su hombro para evitar que saliera de la habitación. Asuna, dijo de manera sorprendida, como si recién ahora se diera cuenta de dónde estaba realmente. Cavilar y preocuparte en silencio mientras te abstienes de actuar no es propio de ti en absoluto, realmente no deberías enterrar tus problemas así, Kirito-kun, dijo con calma, con una pequeña sonrisa de comprensión en su rostro. Asuna y no es eso, Yoi trató de explicar, una expresión tímida apareció en su rostro. Nada de eso. Asuna dijo con firmeza, deteniendo sus palabras colocando un dedo sobre sus labios. Sé que te dije que tuvieras más cuidado y evitaras problemas, pero eso no significa que quiera que vayas en contra de tu propia naturaleza. La situación de Kiba te preocupa, y sé que la única razón por la que aún no te has involucrado es por las advertencias mías y de Rías después de tu última pequeña desventura. Continuó, quitando el dedo de su boca y descansando plácidamente su mano sobre su hombro. Pero eso no significa que quiera que te lastimes al no hacer nada, Kirito-kun, solo que debes cuidarte y llamarme cuando las cosas comiencen a complicarse para que pueda sacarte del apuro. ¿No querrás decir si las cosas empiezan a complicarse? Preguntó en broma con un tono de voz agradecido, el brillo determinado que ella estaba mucho más acostumbrada a ver en sus ojos volviendo lentamente. No, ambos sabemos que no hay si las cosas se complican contigo involucrada. Ella respondió con un resoplido de diversión. Solo ten cuidado y recuerda, ya no eres un jugador en solitario, no tienes que hacer todo por ti mismo. Dijo, inclinándose hacia adelante y encontrándose con los labios de Kirito en un beso rápido. Ahora ve y ten cuidado, o me veré obligado a disciplinarte de nuevo. Terminó con una mezcla de cariño, diversión y exasperación. Lo haré, Asuna, y gracias. Kirito respondió con una sonrisa firme en su rostro mientras se daba la vuelta para dejar el salón de clases ahora vacío. Al ver a su esposo alejarse, sin duda ya buscando a Kiba para ofrecerle la ayuda que pudiera, Asuna no pudo evitar sacudir la cabeza con cariñosa exasperación. Kirito simplemente no podía hacerse a un lado si alguien que conocía estaba en problemas. Era parte de su propia naturaleza.
Intentar detenerlo solo sería un ejercicio inútil y una forma de hacerlo sentir miserable. Pero eso no significaba que ella lo dejaría seguir haciendo las cosas por sí mismo y trayendo un peligro indebido a su persona. Después de todo, si era su naturaleza ayudar a los demás a pesar del peligro, la de ella era mantenerlo a salvo a pesar de sus acciones. Supongo que tendré que llamar a las chicas e informarles de lo que está pasando. Pensó con un dejo de molestia. Incluso si pudiera entender el razonamiento involucrado y el hecho de que en realidad era mucho más saludable para su amistad a largo plazo aclararlo, todavía no había perdonado completamente a Silica y Lizbeth por declarar abiertamente su intención sobre su esposo, o algo por su pequeño truco de poner la idea en sus mentes. Pero también responderían fácilmente a su llamada de ayuda y harían todo lo posible para ayudarla a sacar a Kirito de problemas, de eso estaba segura, y esa ayuda sería necesaria en poco tiempo, porque tal como ella le había dicho, ella sabía que realmente era cuestión de tiempo antes de que las cosas se pusieran mal. Y entonces ella confiaría en ellos a su lado, al igual que en Aincrad, para resistir, luchar y conquistar todo lo que pudiera arrojarse contra ellos. Ahora, si tan solo dejaran de perseguirlo, y pensó soltando una pequeña mirada de frustración mientras sacaba su teléfono de su bolsillo para llamarlos. Caminando rápidamente por las calles, Youdou Issei, portador del Boosted Gear y miembro de la nobleza de Rias Gremory, siguió buscando a sus objetivos, con ojos resueltos, porque era un hombre con una misión. No solo eso, sino una misión secreta en eso. Después de todo, Rias no tenía conocimiento al respecto, habiendo declarado que no deberían involucrarse en la situación que involucra a las Excaliburs y permitir que la iglesia se encargue de eso, al menos saldrían lastimados en el fuego cruzado entre los exorcistas y los Excaliburs. Kaido. Él entendió que ella era un demonio de clase alta y probablemente tuvo que lidiar con repercusiones políticas y todo tipo de cosas complicadas como esa. Era la misma razón por la que primero se había mostrado reacia a enfrentar a los caídos que amenazaban a Asia después de todo. Pero simplemente no podía dejar a su compañero miembro de la nobleza solo, especialmente después de escuchar sobre su pasado, incluso si eso significaba eludir sus órdenes. Kiba podría ser un niño bonito 3 veces maldecido que debería ser maldecido debido a su buena apariencia, pero aún así eso no significaba que Issei no lo ayudaría en su momento de necesidad. Como camaradas y miembros de la nobleza, no podía permitir eso. Por supuesto que eso no significa que me importe él ni nada, no es que sea amigo de ese maldito chico lindo. Es solo buena educación ayudar a un miembro de la nobleza en su momento de necesidad, eso es todo. Pensó en silencio asintiendo como para confirmar la validez de tal declaración. Renunciando a tu debate interno y tu dudoso razonamiento sobre por qué estás ayudando al rubio en su búsqueda de venganza contra un objeto inanimado, ¿por qué traes a la pequeña Aisling? Difícilmente es lo que llamarías confiable. Drake preguntó con curiosidad, el casi siempre presente sentido de diversión tolerante que constantemente irradiaba cada vez más fuerte, como si se estuviera preparando para ver algo particularmente divertido. Youdou. ¿Por qué yo? Es un problema de tu grupo, ¿verdad? Yo pertenezco a la casa de Citri. No debería participar en esto. Para nada. Kaichou me va a matar por involucrarme. Genshiro Usagi, diablo reencarnado y miembro de la nobleza de Sona Citri, gritó desde su lugar al lado de Issei, como para probar la declaración anterior de Drake. Tu maestra, Rias Senpai, puede ser estricta y amable. Pero ¿sabes qué? Conoces a Kaichou. Ella es estricta y estricta. Gritó, manteniendo su diatriba mientras intentaba en vano escapar de la pequeña torre que lo arrastraba tranquilamente a pesar de sus luchas por escapar. ¿Él es el único hombre en el que pensé que podría ayudar? Él más preguntó que dijo, dando a su compañero peón luchando por formar una mirada extraña. Incluso sabiendo que Koneko era una torre, todavía era extraño ver a la niña maltratar a alguien que casi le doblaba el tamaño con facilidad. ¿Y qué quieres decir con cría? Lo llamo así porque eso es lo que es. Un joven Aisling otorgado con solo una fracción del poder que debería poseer todo su ser. Respondió crípticamente. Entiendo que desea mantener esto fuera de su atención del rey, y es por eso que no convocó al Thunderbu y el Dero Arealer. La ausencia del Battleruser también es comprensible debido a su miedo a ella, ¿pero por qué? ¿No buscasteis al negro? Sería mucho más útil que esto y estoy bastante seguro de que atendería tu llamada de ayuda. Issei estuvo de acuerdo internamente con las palabras del dragón y, a decir verdad, había intentado pedirle ayuda a Kirito.
Solo que cuando fue a hacer eso después de que la clase terminó, Kirito había estado hablando con Asuna, y al ver eso, decidió que Sagi era probablemente una mejor opción. No hay razón. Y no le tengo miedo a Asuna. Respondió con severidad, con mucho cuidado sin pensar en las veces que la mujer de la nobleza caballero lo había reprendido por sus hábitos de espionaje y los resultados de tales encuentros. ¿Recuerdas que puedo ver tus pensamientos cuando los piensas, verdad? Light dijo en medio de una risa retumbante. Al menos la joven cazadora te vio y decidió concederte su ayuda. Mirando a la torre de cabello blanco, Issei pensó que inicialmente no había pensado en traerla, pero como si hubiera leído su mente, Koneko simplemente lo había seguido y se negó a dejarlo ir. Después de un vergonzoso minuto de tratar en vano de escapar de la garra de acero de una niña pequeña, cedió y le contó su plan. Durante su visita al salón del club, Irina y Zenobia habían dicho que la iglesia no permitiría que los caídos se quedaran con las espadas sin importar nada, y que era preferible destruirlas en lugar de dejar que los ángeles caídos las usaran. Lo que significa que destruir las cuchillas aún era posible sin romper la misión sagrada de los exorcistas. Entonces les ofrecerían ayuda para luchar contra este tipo caído que había robado las espadas y, a cambio, permitirían que Kiba destruyera una de las espadas como pago. Los exorcistas recuperarían 2 espadas, Kiba se vengaría y los caídos no obtendrían ninguna de las Excaliburs robadas. Era un plan perfecto. Pero por alguna razón a Sagi realmente no le gustó, pensó una vez más mirando al peón ahora resignado en el agarre de Koneko. Lo dije una vez y lo diré de nuevo, este plan es ridículo. Sagi dijo con un tono de voz derrotado. ¿Por qué dices eso? Se robaron 3 espadas, por lo que no les importará si rompemos una de ellas, siempre y cuando los ayudemos a conseguir las otras 2. ¿Quieres que Yuuto-senpai supere a Excalibur para cumplir su deseo, verdad? Koneko preguntó atentamente, mirando a Issei a los ojos. Kiba quiere ganar contra Excalibur y lograr su venganza y la de sus antiguos camaradas. Zenobia e Irina quieren recuperar las Excaliburs de los ángeles caídos incluso si tienen que destruirlas. Así que se podría decir que tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es lo que queda? Es ver si esos 2 escucharán las palabras de nosotros los demonios. Issei respondió, feliz de que alguien hubiera entendido su plan. Parece difícil. Fue su simple respuesta, mientras volvía a mirar a la calle. Sí, las negociaciones probablemente serán bastante difíciles, así que si nos atacan o algo así, puedes huir, ¿de acuerdo? Dijo sombríamente, con una pequeña mueca en su rostro. Y me quedaré. Koneko respondió con firmeza, sin rastro de duda en su rostro. Déjame correr ahora. Eso es tan irresponsable. Moriré. Definitivamente me matarán. Sagi gritó, dándole a su brazo un golpe inútil con la esperanza de escapar del agarre implacable de Koneko. Haciendo caso omiso de las frenéticas protestas de sus compañeros peón, Issei siguió buscando a los 2 exorcistas, una búsqueda que resultó ser extremadamente fácil ya que sus formas en túnicas se destacaban en medio de la ropa común que todos los demás vestían. Por favor, danos caridad en nombre del Padre en el cielo. Parpadeando como para asegurarse de que realmente estaba viendo la vista ante sus ojos, Issei miró a sus compañeros confundidos. La vista de los 2 exorcistas extremadamente peligrosos a los que se les había advertido que se mantuvieran alejados de sentarse en la calle pidiendo caridad a las personas que pasaban fue suficiente para silenciar incluso la protesta de Sagi debido a su rareza. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es esta la realidad del país desarrollado de Japón? Es por eso que no me gustan los países que no siguen nuestras creencias. Dijo Zenobia enojada, mientras la gente simplemente los pasaba mientras les daban miradas extrañas. No digas eso, Zenobia. Perdimos todo el dinero que teníamos. Así que tenemos que depender de la caridad de estos herejes o de lo contrario no podemos conseguir comida, ¿sabes? Ni siquiera podemos comprar un solo pan. De pan. Irina respondió, su tono alegre prácticamente ausente de su voz. HMPH. Todo sucedió porque compraste esa pintura obviamente falsa. Zenobia se quejó, claramente molesta con su compañero. ¿Cómo podría haber sabido que era falso? Irina preguntó inocentemente. Quiero decir, ¿cómo podría alguien hacer tal cosa como falsificar una pintura sagrada? ¿Por qué mi pareja tenía que ser alguien como tú, Dios? ¿Esto también es una prueba? Zenobia preguntó con un suspiro cansado.
Te preocupas demasiado, Zenobia. Después de todo, incluso si nuestra situación actual es grave, Dios seguramente proveerá para sus sirvientes en su momento de necesidad. Amén. Ella respondió fielmente, casi ignorando el ruido retumbante proveniente del estómago vacío de su pareja. Mirando la escena con desconcierto, Issei no pudo evitar preguntarse qué había sucedido con los aterradores exorcistas que había visto ayer en el club de investigación oculta. Pero independientemente, les presentó la oportunidad de iniciar negociaciones de manera amistosa. Irina, Zenobia, ¿cómo están?, preguntó con una sonrisa mientras se acercaba a los dos exorcistas. Issei-kun. Es bueno verte de nuevo. ¿Has decidido ser juzgado?, preguntó alegremente, aparentemente encontrando extraño el significado de sus palabras. No, en realidad no. Respondió tentativamente. Tenía la idea de que quería hablar contigo y no pude evitar escucharlos a los dos hablar sobre tu problema. Así que si quieres podemos hablar mientras almorzamos, ya que todavía no hemos comido. Bueno. Irina respondió de inmediato, ante el asombro de su acompañante. Irina. Son demonios. No podemos simplemente aceptar la caridad de los demonios de todos los seres. Zenobia dijo alarmada. Zenobia, realmente no podemos continuar con nuestra misión mientras tengamos hambre, y la misión debe tener prioridad sobre todo lo demás. Irina dijo felizmente, habiéndose levantado ya de su asiento y moviéndose hacia Issei. Además, no puede ser una mera coincidencia que en nuestro momento de necesidad Issei-kun nos ofrezca ayuda, esta es claramente la voluntad de Dios. Zenobia parecía estar pensando en cómo responder, su necesidad y sus creencias claramente en desacuerdo entre sí, cuando un poderoso gruñido de su estómago aparentemente decidió la situación por ella. Supongo que, dado que él es el portador del Boosted-Gear, se podría decir que es un dragón en lugar de un demonio. Muy bien, por el bien de la misión, aceptaremos su oferta. Parpadeando ante el razonamiento claramente defectuoso, el exorcista estaba usando a Issei, pero decidió que no importaba. Sonriendo alegremente, se dirigió hacia un restaurante familiar que sabía que estaba cerca mientras los dos exorcistas, Koneko y Usagi claramente estupefacto lo seguían. Esto fue más fácil de lo que pensé que sería. Ahora solo tengo que llamar a Kiba para que se reúna con nosotros allí para que podamos cazar a las Excaliburs. Pensó felizmente, casi ignorando las risas profundas que podía escuchar en el fondo de su mente. Rastrear al caballero rubio de la nobleza resultó ser sorprendentemente fácil, incluso después de abandonar los terrenos de la escuela y entrar en el bosque que rodeaba la Academia Kuo. Kirito pudo ver fácilmente las huellas que Kiba había dejado atrás. Sacudiéndose el pensamiento ocioso de si esto significaba que estaba traduciendo su habilidad de rastreo al mundo real o no, en su lugar se concentró en el problema en cuestión. Las acciones de Kiba eran completamente comprensibles. Tener compañeros que amabas y apreciabas, tener a aquellos que estuvieron a tu lado, compartiendo juntos el dolor y la risa, repentinamente arrebatados debido a la cruel indiferencia del destino y las ociosas victorias de un loco, y luego tener un recuerdo de tal evento empujado en tu cara, en realidad fue un poco sorprendente que se las arreglara para mantener una apariencia de control sobre sus emociones. Después de todo, me fue mucho peor en tales circunstancias. Pensó sombríamente, entrando en un pequeño claro que había sido devastado por golpes de espada, los pocos árboles que quedaban lucían manchas ennegrecidas y congeladas. Hola Kiba, creo que deberíamos hablar. Dijo en un tono neutral mientras miraba al caballero jadeante parado en medio del claro devastado. ¿Rias te pidió que vinieras a buscarme? Kiba preguntó bruscamente antes de luchar visiblemente para controlar su ira. No, vine solo. Rias no tuvo nada que ver con eso. Respondió con calma, apoyándose en uno de los árboles que aún estaban en pie. ¿Entonces estás aquí para predicar sobre cómo debo renunciar a mi venganza? ¿Estás aquí para decir como Rias que debería abandonar mi odio y perdonarlos por lo que hicieron? ¿Es eso lo que vas a decir? No tengo idea de cómo fue. Lo que he perdido. Respondió Kiba. Su voz subía de volumen con cada oración que decía, la ira clara en sus ojos. No, no soy tan hipócrita. Kirito respondió con calma en un tono uniforme, su respuesta detuvo el creciente argumento de Kiba, la sorpresa parpadeando en los ojos del caballero. Es normal odiar a los que te lastiman, odiarlos por lo que te han hecho a ti y a tus amigos. Continuó de una manera engañosamente tranquila, su mente recordando a un grupo de amigos que también había amado y perdido.
su compañerismo, su comprensión, su amor, todo abandonado en un solo momento, borrado por los caprichos de un solo hombre. Verlos caer sin poder hacer nada al respecto, soportar el peso de sobrevivir mientras perecían. Pedirle a alguien que perdone a los responsables no solo es absurdo, sino literalmente imposible. Podía recordar la rabia impotente que había sentido después, nunca se había sentido tan impotente, tan perdido, tan desesperado. Buscando algo, cualquier cosa, para hacer las cosas bien una vez más. Solo para descubrir que su objetivo había sido simplemente imposible desde el principio. Tu ira es normal, Kiba, pero debes entender que puede ser una fuente de fortaleza o tu mayor debilidad. Kirito continuó, mirando al caballero directamente a los ojos, tratando de transmitirle la seriedad de sus palabras. La ira puede ser una fuente de fortaleza, convertir tu odio en una resolución y puede darte enfoque, puede aprovechar tus habilidades hasta el límite y empujarte más allá de tus límites. Pero al mismo tiempo puede cegarte, torcerte. En una burla de tu verdadero yo hasta que todo lo que queda es un caparazón vacío, atacando cualquier cosa a la vista mientras intenta en vano encontrar un final para el dolor. Recordó lo cerca que había estado del borde, aquella noche de invierno entre los abetos. Cómo, cuando estaba a punto de ahogarse en la desesperación y el odio hacia sí mismo, casi había desenvainado su espada contra Klein, cómo se había enfrentado solo a un fiel boss, sabiendo perfectamente bien sus probabilidades de supervivencia, todo por un premio que, en el fondo, sabía que simplemente era, no es posible, sabía la verdad incluso si nunca la expresaría en voz alta, ni siquiera Asuna. Sabía lo que había estado buscando inconscientemente esa noche de invierno cuando se enfrentó a un enemigo que toda lógica decía que no podía derrotar por sí mismo, lo sabía con la misma certeza que sabía que si no fuera por el último regalo de Sachi, nunca lo habría logrado. Fuera de Sao. Solo que Kiba no había tenido tanta suerte, no había habido despedida, ni palabras amables para asegurarle que estaba bien mudarse, que no querían que renunciara a todo, sino que de hecho querían que continuara. Está bien llorarlos, nunca olvidarlos y recordar todo lo que vivieron juntos, tanto lo bueno como lo malo, pero no permitas que eso te impida mirar hacia el futuro. Sé que quieres venganza, Kiba, y la verdad sea dicha, no tengo ningún derecho a impedir que la busques. No después de lo que hice mientras estaba perdido por el dolor. Dijo, el dolor claro en su voz. Pero por favor, no dejes que este deseo te consuma, porque al final, es nuestro deber vivir para ellos. Atrás. Terminó con una pequeña sonrisa de dolor, sus ojos llenos de tristeza, anhelo y comprensión. El silencio que llenó el claro después fue largo y profundo mientras se miraban el uno al otro, los ojos de Kiba contenían tal mezcla de emociones en sus profundidades que uno simplemente no podía decir lo que contenían. Después de un momento que duró una eternidad, el caballero se movió hacia el árbol en el que Kirito estaba apoyado, agachándose para sentarse junto a su tronco. Todos éramos huérfanos, no teníamos nada en nuestros nombres, nadie que cuidara de nosotros, así que cuando la iglesia vino y nos ofreció un lugar cálido para dormir y comida para comer, estuvimos comprensiblemente agradecidos. Comenzó con un tono de voz apenas audible, la mirada perdida en el recuerdo. Empezó de manera bastante inofensiva. Tomaban muestras de sangre o hacían pruebas simples, siempre decían cómo estábamos ayudando a la iglesia y a los poderes superiores, cómo estábamos ayudando en la lucha contra la oscuridad invasora. Para los niños que no tenían nada antes, esas palabras fueron grandes fuentes de orgullo y felicidad, por lo que con mucho gusto los ayudamos en su investigación. Dijo en un tono amargo, disgusto claro en su rostro. No fue hasta que algunos de nosotros comenzamos a desaparecer, uno tras otro sin dar absolutamente ninguna explicación después, que comenzamos a sospechar que algo andaba mal. Puede que éramos niños, pero no éramos estúpidos y podíamos ver que las cosas no estaban bien. Nunca supe la razón por la que lo hicieron, si fue por nuestra creciente sospecha o si quien estaba a cargo simplemente decidió que el proyecto había seguido su curso, sin importar la razón, optaron por terminarlo. Dijo con ira apenas controlada, apretando sus manos en puños, sus nudillos poniéndose blancos con la presión de su agarre. La mayoría ni siquiera tuvo la oportunidad de levantarse de sus camas cuando el gas inundó las instalaciones, matándolos antes de que pudieran siquiera intentar correr. Recuerdo que me moví hacia el dormitorio, ni siquiera estoy seguro de por qué estaba fuera ahora, pero al llegar, todo lo que vi fue a mis amigos tirados en el suelo o en sus camas, completamente inmóviles, y luego me di cuenta. El dolor, la sensación de ardor en mis ojos y pulmones, el sabor a cobre cuando comencé a toser sangre.
Me di la vuelta y corrí a ciegas, sin pensar, sin saber a dónde iba. Solo intentando alejarme lo más posible de lo que había visto, guiado por mi deseo de supervivencia. Dijo con amargura, con lágrimas en los ojos cerrados y el dolor atravesando cada una de sus palabras. De alguna manera salí de la instalación, aparentemente llamaron a todo el personal que había estado trabajando allí antes de que soltaran el gas. No sé cuánto tiempo caminé por los bosques que rodeaban la instalación, solo que al amanecerme no podía moverse más. Y mientras estaba allí, el dolor en mi pecho crecía y crecía a medida que se hacía más y más difícil respirar, un jadeo de sorpresa resonó a través de la noche menguante. Continuó con una sonrisa sin alegría. Un joven demonio pelirrojo que había estado de vacaciones en Italia me escuchó tropezar en el bosque cerca del pueblo donde estaba pasando la noche y vino en mi ayuda, resucitándome como un demonio para salvarme de la muerte. Estoy agradecida por lo que ha hecho Rías, ella me dio la vida, un lugar donde quedarme e incluso su amistad. Pero no puedo perdonar a la iglesia por lo que hicieron, por cómo nos tiraron como basura en su búsqueda de cómo crear portadores de espadas sagradas artificiales. Incluso si esto le trae problemas a Rías, incluso si significa que debo abandonar los regalos que me ha dado, las almas de mis camaradas no me permitirían descansar, no ahora que la fuente de sus muertes está a mi alcance. Terminó su voz una vez más elevándose con ira, una mirada de dolor en su rostro. Dándole al caballero una mirada comprensiva, Kirito avanzó, con la mano extendida hacia su forma sentada. Lo entiendo, Kiba. Incluso si todavía pienso que estás haciendo esto de manera incorrecta, entiendo por qué te sentirías de esta manera, por qué sentirías que tienes que hacer esto. Pero déjame decirte algo que Asuna tuvo que martillar en mi cabeza dura, no tienes que hacer esto solo. Kiba se quedó allí en silencio, simplemente mirando la mano que se extendía hacia él y lo que implicaba la acción. Después de unos momentos más de contemplación, agarró la mano de Kirito, aceptando su ayuda para ponerse de pie. Lo siento, y gracias. El caballero dijo en voz baja, con una pequeña sonrisa en su rostro. No lo menciones. Kirito respondió luciendo una sonrisa similar. Pero cuando la torre y el caballero dieron la vuelta para regresar a la ciudad propiamente dicha, el teléfono celular de Kiba comenzó a sonar. ¿Y qué pasa? Preguntó después de ver que era el peón el que lo estaba llamando.